Buenas tardes, chicos, que me acompañan aquí en esta su casita. Buenas tardes a todos los que se van a conectar a través de la plataforma de Zoom y los que van a ver este video en la plataforma de YouTube. Ya conocí ahí colgadito, ¿verdad? En la página de Metafísica El Salvador. Mi nombre es Lenis de Rafaelano, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este día sábado 18 de enero de 2025. Bueno, estamos en el estudio de la cátedra de lo que es Hércules. Conocimos la semana anterior que Hércules es, ¿qué es Hércules actualmente? ¿Quién sabe qué es Hércules? ¿Quién es él? Un Elohim. Un Elohim, ¿verdad? ¿De qué rayo? Encendido, sí, este sí. Sí se oye, vaya. Ajá. ¿Cómo fue tu respuesta? Ya es un Elohim. ¿Del rayo qué? Uy. Azul. Ponchado, ponchado. Ajá, ¿y qué denota las cualidades o las virtudes? Fuerza, poder, voluntad, determinación, ¿verdad? Bueno, ¿quieren acotar algo sobre la actividad anterior? ¿Qué se recuerdan de la actividad anterior? ¿Qué fue el tema para comenzar? Con el que dimos arranque a esta nueva cátedra, a este nuevo ciclo. Estamos hablando de que Hércules fue, o se toma como referencia dentro de la metafísica como un estudiante modelo, como alguien que cumplió todos aquellos requisitos, por decirlo así, para llegar a ser ese modelo de estudiante que andamos buscando en nosotros para los ¿Qué demás. tipo de Bueno, estudiante? para nosotros y Vamos para los a la demás. práctica de... No, quiero ver. ¿Estudiante qué? Eh, Ajá, o espiritual, ¿verdad? Hay que decirlo completo, estudiante, espiritual, modelo, porque si solo decimos estudiante, hay estudiantes de cualquier tipo, de cocina, de confección, todo eso. Estudiante, espiritual, modelo. Entonces, a eso que, bueno, nos dejaron un camino, ¿verdad? Y hay tres personajes de la historia que se toman como modelos espirituales, estudiantes, modelos espirituales. ¿Quiénes son los otros dos? Marcela, ¿te recuerdas? Pase el micrófono. Ajá. Buda, Ajá. Señor Jesús, Siddhartha Gautama ajá, Buda, ¿verdad? Siddhartha Gautama Buda, Y el Maestro el Jesús, Maestro ¿verdad? Jesús y el señorito Hércules, El el Elohim Elohim Hércules. Hércules. Con propiedad, por favor, si no va a caer un rato por ahí. Y decíamos, ¿verdad? Que según la cronología, el primero es el Elohim Hércules. Después el señor Gautama Buda, que inclusive el Maestro Jesús tomó mucha de su enseñanza, ¿verdad? Para el desenvolvimiento de él cuando vino la encarnación, ¿verdad? Entonces, en este orden es, ¿verdad? El Elohim Hércules, el señor Gautama Buda y el Maestro Jesús, ¿verdad? Son los tres modelos espirituales que la metafísica toma como referencia para que nosotros, que somos estudiantes espirituales, ¿verdad? No perfectos como ellos, pero eso es lo que estamos llamados, ¿verdad? O sea, seguir los pasos, cómo ellos resolvieron su situación, ¿verdad? Toda la enseñanza que ellos nos dejaron, no decir, ay, qué lindo el Maestro Jesús, cómo lo amo, no, o sea, ¿qué haces de lo que hizo el Maestro Jesús, verdad? Ya puedes sanar, puedes precipitar, pones en práctica el adagio que nos dejó, pues, el perdón o amar a tu prójimo como a ti mismo, son tantas cosas, ¿verdad? Que hay que desenvolver en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero por algo estamos empezando, pues, el hecho de que asistamos a este tipo de actividades, que en lugar de estar, no sé, en un parque o en la playa, pues estemos aquí recibiendo esta instrucción, ¿verdad? Que es información que se nos dispensa, pero en algún punto tenemos que llevar esto a nuestras vidas, a la práctica, y es ahí donde uno dice que ya es una enseñanza. ¿Por qué? Porque cada quien lo pone en práctica, ¿verdad? De acuerdo a cómo lleva su vida, ¿verdad? De eso, o sea, los maestros se regocijan cuando nosotros ponemos en práctica algo de lo que se nos ha dispensado. Pero somos libres de solo venir, sentarnos y calentar el asiento o llevarnos algo, ¿verdad? Y ponerlo en la práctica. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema de ahora? Si vieron el afiche o ahí está también en la laminita, ¿qué dice? Ajá, Primer trabajo, captura de las yeguas devoradoras de hombres. okay. ¿A qué le suena esto? Yeguas devoradoras de hombre, imagínense. O sea, se comen a la humanidad, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? ¿Las Dice uno, o yeguas sea, son las que se ríen o esas son las llenas? estas son hienas y estas son las yeguas, yeguas, o sea, caballos hembras, ¿verdad? Las yeguas de, caballos, las yeguas devoradoras de hombre, ¿verdad? Ya vamos a ver de qué trata esto. Bueno,
siempre, ¿verdad? Hacemos la acotación de que estamos siguiendo estas actividades, desarrollándolas, impartiéndolas a través del libro Hércules, que es del profesor, bueno, el autor es el profesor Rubén Cedeño, ¿verdad? Los 12 trabajos de Hércules los estamos tomando referencia de este libro, ¿verdad? Tal cual. Y ahí pues siempre les dejo yo los sitios web donde podemos adquirir toda esta información de la metafísica, ya sean libros, ebooks, libros así en físico, láminas y fotos de los maestros, ¿verdad? Oficiales, ¿verdad? No cualquier foto ahí hecha por IA, por decirlo, pero ahí está todo, ¿verdad? Bueno, decíamos en la actividad anterior que estos trabajos de Hércules, ¿verdad? Son 12 y están como fusionados con el zodíaco. Decíamos que hay 12 constelaciones, ¿verdad? Que sabemos que en el universo pues, hay muchísimas más, pero las que utiliza como referencia para desarrollar estos trabajos el Elohim Hércules son 12, ¿verdad? Y decíamos acá, ¿verdad? Está esto que lo dio el profesor Rubén Cedeño, que lo quise poner, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a comenzar hoy. ¿Quién me ayuda a leerlo antes de? Sí, tú. Denis, pásale el micrófono, por favor. Bueno, primero la lámina y después vamos a decirlo como lo del temita, ¿verdad? Desde arriba, Sí, desde arriba, todo, por favor. las estrellas inclinan, pero no Pero controlan. no controlan. Ajá. Luego, cuando nacimos con nuestra primera respiración, se impregnó en nuestros cuerpos inferiores la radiación de los seres de luz que viven en los cuerpos de soles y planetas que se encontraban en el espacio a nuestro alrededor. Ok, ¿a qué viene esto, verdad? Bueno, todos nosotros, ¿verdad? Y toda la humanidad, cada quien, depende en el mes que nace, ¿verdad? Está como más influenciado por seres de luz. Ahí dice, ¿verdad? Los padres soles, que son los seres de luz, dependiendo de dónde estén los planetas, las constelaciones y todo eso, ¿verdad? Que esas constelaciones, esos astros, esos planetas, están siendo sostenidos por energías, ¿verdad? Que nosotros decimos seres de luz. Por ejemplo, el sol que vemos, visible y tangible, son ¿quiénes son? Los que sostienen el sol. Helios y Vesta, ¿verdad? Los dioses Helios y Vesta, o directores, como le queramos llamar. Así pues todas las constelaciones, por ejemplo, la constelación de Aries, pues es la señora Aries, de Virgo es la señora Virgo y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que todos nacemos con ciertas virtudes y cualidades que están influenciadas por esas constelaciones en el momento que nacemos, pero hay algo bien importante. No quiere decir que por el hecho de que nazcamos, vengamos a la encarnación bajo uno de estas constelaciones, bajo un signo, en un mes, en un día determinado, no quiere decir que ya tenemos el camino trazado, ¿verdad? Hay ciertas cosas, por eso dice ahí, las estrellas se inclinan, pero no controlan, ¿verdad? Entonces, estos trabajos que realizó el Elohim Hércules, o Hércules como tal, en la encarnación, pues él lo desarrolló cada trabajo, ¿verdad? Bajo la radiación de una constelación, que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, hoy que vamos a ver las yeguas devoradoras de hombres estaban influenciadas por la constelación de Aries, ¿verdad? O sea, pero digamos, las personas que han nacido bajo estos signos, por decirlo, o sea, tienen ya ciertas características. Pero nosotros, por ejemplo, yo he nacido bajo la influencia de Tauro, por el mes, ¿verdad? En que nací. Pero también yo tengo que pasar por todos esos trabajos para ser un estudiante modelo perfecto, ¿verdad? Así como el Elohim Hércules. Él los pasó toditos, ¿verdad? Independientemente en qué momento él había nacido. Entonces, así somos nosotros también, ¿verdad? Nacemos bajo la regencia, por decirlo, de un signo, pero así influyen todos los demás en nosotros. Y estas tareas, estos trabajos, estas actividades, pues tienen que ver con nosotros como seres humanos, como estudiantes, tenemos que ver con con todos los trabajos, ¿verdad? Con todos los signos del zodiaco. Así es, ¿verdad? ¿Sí? Uy, perdón, salió volando el micrófono. Quizás solo agregar algo. Digamos que todos nacemos bajo una constelación, digamos una influencia. Pero como estamos hablando del estudio espiritual, no es lo mismo la persona que no está estudiando, que nace Aries, pero la persona que sí está estudiando y nació Aries. Entonces, porque Hércules denota justamente eso. O sea, todos van a un giro, digamos, van siguiendo las agujas del reloj. Pero cuando ya tú te metes a estudio
en serio de la metafísica, vas al contrario de las agujas del reloj. Entonces, si todos van para acá, pero ya tú como estudiante vas al revés. O sea, ya no te dejas guiar, ya no te dejas, ya no, si están chambreando, ya no chambreas, si están robando, vos ya no robas. Entonces vas al contrario de De las eso, y agujas. eso es lo que denota Hércules. O Ujú. sea, es ir doblegando toda esa corriente que hemos venido en automático. Ujú. Esos son los trabajos en sí, Ok, es ir claro. al contrario de todo lo que Ujú. habíamos hecho anteriormente. Y es posible también, ¿verdad? Que por el hecho de que yo, digamos, haya nacido bajo la influencia de Tauro, o sea, yo pueda estar pasando, o sea, tareas o trabajo de otro signo, por decirlo, ¿verdad? Quién sabe qué, ¿verdad? O sea, cada quien ahí tiene que estudiarse después que damos todo esto, ¿verdad? Y ver en qué etapa pasamos, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí vamos, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Les traje lo que es el zodiaco, ¿verdad? Las 12 constelaciones y como el sol, ¿verdad? Gira. Allí es donde ven esta flechita roja, así es donde gira el sol, ¿verdad? Y lo que sea Romeo, o sea, todas las personas, digamos, que han nacido bajo la influencia de un signo, pero que no están en una vivencia, bueno, sí, en una vivencia espiritual, o sea, solo viven, ¿verdad? Y bajo la influencia y digamos, si dice que ese signo es enojón, que se sulfura rapidito, pues así es, ¿verdad? Pero ya alguien que nace bajo ese signo y se está dando cuenta que eso no es lo correcto, entonces ya va, como dice, ¿verdad? Al revés, por decirlo de una manera, ¿verdad? Al contrario de las agujas del reloj, porque ya va cambiando esta parte en la persona, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Como las figuritas, porque conocemos nosotros del león, ¿verdad? De Capricornio, de Libra, de Piscis, que son, digamos, como lo que representa, pero, ¿verdad? En el cielo se ven así, tal cual, ¿verdad? Son estrellas que, digamos, desde la Tierra, pues se hace como una figura, pues, pero ya en el cielo estrellado se ve así tal cual, ¿verdad? Si se han dado cuenta en estos días, ¿verdad? Se está viendo bastante enfatizado, ¿verdad? Todas estas constelaciones, ¿verdad? Porque tenemos digamos, unas noches estrelladas y tenemos la oportunidad de poder ver todas estas constelaciones. Bueno, ¿tienen preguntas hasta ahorita? ¿Estamos bien? ¿Sí? No, quizás Sí. solo para explicar, Ajá. tienes eso ahí, digamos que y estas son también las eras. Entonces estaba Aries, digamos más o menos cuando estuvo Moisés, después Piscis como Jesús y Acuarios. Así van las eras del planeta, digamos al lado de las hojas del reloj, Ujú. y así va la mayoría de personas. Pero ya cuando ya entramos en la incidencia interna, es al revés. Empezamos por Aries, seguimos Tauro, de Géminis, Cáncer. O sea, para que veamos así tal cual. Vamos Ujú. al revés. Entonces, después de pasar el trabajo de Aries, no pasamos a Piscis, sino Que que el de pasamos Tauro, a Tauro a Tauro. y después a Y Géminis. que es así en este orden que las vamos a estudiar nosotros, Exactamente. ¿verdad? Por eso hoy estamos comenzando con Aries y después vamos con Tauro, ¿verdad? Con Para Tauro, entender esa parte. exactamente. Bueno, antes, ¿verdad? De darle entrada a lo que es lo del tema específico, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar un poquito de lo que es el nacimiento de Hércules, ¿verdad? Bueno, como dijimos en la actividad anterior, ¿verdad? Hércules es un semidios porque nació de una mujer humana y de Zeus, ¿verdad? Que era el dios del Olimpo, ¿sí? Se dice que Almena, ¿verdad? Era esposa de Anfitrión y ellos pues reinaban lo que era Tirinto, pero era una mujer bellísima, hermosa. Y entonces, pues no se podía hacer de los opachos, ¿verdad? Zeus. Es que se dice que él era bien novio, pues tenía muchas amantes mujeres, ¿verdad? Pero él estaba casado o su pareja, su complemento era la diosa Hera, que era la de la familia y en un punto lo de la fertilidad, Hera. Pero, ¿verdad? Zeus quería seducir a Almena porque era una mujer hermosa, que no, o sea, todos la admiraban por su belleza y por su inocencia. Pero resulta que Almena, ¿verdad? Ella amaba a su esposo, ¿verdad? Que era anfitrión. Entonces no le hacía caso, pues por decirlo así, ¿verdad? A Zeus. Entonces, ¿verdad? Una de tantas, de que el anfitrión, el esposo de Almena, se fue a la guerra, ¿verdad? A la batalla para conquistar ciertas tierras. Zeus se disfrazó del esposo de ella, ¿verdad? Entonces se dice que llegó y como que ya venía de la batalla, que él había ganado y entonces empezó a contarle, hasta hicieron un banquete de recibimiento de supuestamente anfitrión, ¿verdad? Pero era Zeus el que se había, con su poder obviamente, ¿verdad? Se había disfrazado
o se había convertido, se había transformado en anfitrión, ¿verdad? Hasta venía con su, como dicen, con sus soldados y venía contando la batalla y todo lo que había resultado, ¿verdad? Entonces, después del banquete, se imaginan qué pasó, ¿verdad? Entonces, resulta que en este evento donde Zeus se transformó en anfitrión, ¿verdad? A Almena, ¿verdad? Luego se dice que Zeus, ¿verdad? Hizo la noche más larga, la hizo como de 70 y pico de horas, ¿verdad? La noche. Bueno, el siguiente día que ya regresó anfitrión de la batalla, que entonces sí era él, ¿verdad? Se dice que empezó a quererle contar a Almena todo lo que había sido la batalla y ella le dijo, ¿verdad? O sea, cansada y toda así sorprendida, que porque él estaba contando que se había algo nuevo que le quería decir. Y ella le dijo, de algo nuevo de lo que me dijiste anoche. Entonces, ¿verdad? Anfitrión pues se dio cuenta de que había sido infiel ella, ¿verdad? Pero se dice, bueno, ahí la mitología griega, ¿verdad? Cuenta de que él en su furia, ¿verdad? Y en su sentimiento de haber sido engañado, se dice que la quería quemar viva. Entonces Zeus se dio cuenta, obviamente, y pues tuvo que bajar y decirle de que él era el que se había transformado, que él era el que se había hecho pasar por anfitrión. Entonces no le quedó más remedio, ¿verdad, anfitrión, que aceptarlo y en algún punto sentirse como agradecido, ¿verdad? Y tener el honor de criar a un hijo de Zeus, ¿verdad? Por eso es que era un semidios. Pero ahora bien, ¿verdad? Como tuvo que ver también con Almena, entonces se dice de que ella también la fecundó, ¿verdad? Y entonces ella quedó embarazada de gemelos, así es la cosa. Pero ahora bien, ¿verdad? Se dice que era al enterarse de todo lo que había sucedido, pues ella fúrica, ¿verdad? Se dice de que, bueno, la profecía habla de que el rey de Mecenas iba a ser el primer como bisnieto de Perseo, o sea, Almena y también creo que Anfitrión eran como descendientes de Perseo. Entonces, pero como tenían otros familiares, evitó con la diosa de la fertilidad que Almena pudiera dar a luz en el tiempo de los 9 meses, ¿verdad? Que es lo que tarda una humana, por decir, una persona. Entonces, se dice de que a la prima, ¿verdad? Hizo que naciera antes el primo, antes que los niños, que Hércules y el hermano, ¿verdad? Entonces, Alcides. para Alcides, ajá, para que no, o sea, le arrebató el reino a Hércules, ¿verdad? Se lo arrebató. Ajá, la primogenitura se la arrebató y se la dieron al primo que nació primero, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cómo se llama. Bueno, se dice que ella enojada, ¿verdad? Pues quería hacer todo lo posible porque el hijo fuera del matrimonio pues sí, ella decía el bastardo, ¿verdad? O el hijo ilegítimo, ¿verdad? De Zeus, pues ella quería hacer todo lo posible por eliminarlo, ¿verdad? Entonces, se dice que nacieron los bebés, ¿verdad? Nacieron los gemelos, crecieron un tiempo, estaban robustos, bien lindos, bien hermosos, pero dice que con el poder que tenía y la furia y el enojo y los celos, pues invocó unas serpientes, ¿verdad? Y se las mandó a la cuna a los niños para que fueran eliminados. Pero se dice, ¿verdad? Que Ificles, así se llamaba el otro niño, el niño humano, ¿verdad? Al sentir las gélidas pieles de las serpientes, pues él gritó y empezó a llorar, ¿verdad? Y Hércules, que era el niño divino, pues lo que hizo fue como agarrarlas de las cabezas, ¿verdad? Y agarrarlas como sonajas, ¿verdad? Y al final las terminó eliminando, ¿verdad? Él las mató, ¿verdad? Pero en eso que oyeron que todo eso pasaba, ¿verdad? El papá, que era anfitrión, pues salió corriendo, ¿verdad? A querer defender a los niños, ¿verdad? Y se quedó tan admirado y sorprendido de ver que Hércules, ¿verdad? Estaba jugando con las animalitas, ¿verdad? Ahora bien, en ciertas culturas, ¿verdad? Religiones y también nosotros en esta parte de la enseñanza de la metafísica hemos visto muchas representaciones de las serpientes, que hay 3 que son bien significativas, ¿verdad? La serpiente de la ilusión, la serpiente de la materia y la serpiente de la sabiduría. ¿Saben ustedes a dónde han visto otras serpientes? Así representadas en cuestiones así de seres de luz. Hay un ser de luz. Ajá, ¿en dónde? En el tocado, ¿verdad? De los faraones. Aparecían las serpientes aquí como dibujadas. Ajá, Serapis Bey. Pero ahí esa serpiente quiere decir de la sabiduría, ¿verdad? Que es la que nosotros tenemos que conseguir. También en la cultura hindú aparecen ciertas como cobras, ¿verdad? Y no quiere decir que son dañinas. Ajá, chiva, que de protección, ¿verdad? También las podemos ver en el caduceo de Mercurio, ¿verdad? Que representa lo que es la salud, ¿verdad?
que se dice también porque es una representación de la madre Kundalini, ¿verdad? Que es la elevación de la energía divina, ¿verdad? A través de los chakras de los seres humanos, ¿sí? Bien, ¿Se comprende eso, verdad? Y en la Biblia también, ¿verdad? En el libro, cuando hablan de Moisés, ¿verdad? Y todo eso también, ¿verdad? Habían serpientes y todo eso. En el jardín del Edén, ¿verdad? Ajá, que dice, allí sería pues la serpiente del engaño o de la ilusión. ¿Sí quieres decir? No, vale. Sí estamos bien, ¿verdad? O sea, las serpientes representan muchas cosas, ¿verdad? Todo esto es simbólico. Y allí cuando habla, ¿verdad? De los gemelos, porque se dice que Hércules, ¿verdad? Asesinó a su hermanito gemelo, pero ahí quiere decir, ¿verdad? Que él eliminó lo que es el yo inferior, o sea, lo que podríamos decir nosotros, la personalidad, ¿verdad? Que es a lo que estamos llamados, o sea, ascender todos esos 4 vehículos inferiores, ¿verdad? Que es la personalidad, que es lo que se dice que él, pues, ¿verdad? Ya era un niño, el yo inferior, pues eliminó al yo inferior, ¿verdad? Eso es lo que representa simbólicamente. Así, ¿verdad? Sí, perdón. El yo superior, ¿verdad? Eliminó al yo inferior, que sería la personalidad, ¿verdad? Entonces, son cuestiones simbólicas, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Y hay que interpretarlas. Bueno. Ahora bien, ¿verdad? Se dice que Almena, o sea, ella estaba como asustada de que Hera no iba a dejar de atentar contra la vida del niño, ¿verdad? Entonces, ella con todo el dolor del alma, ¿verdad? Dijo, pues no, tengo que, así como pasó con Moisés, ¿verdad? Que lo dejaron abandonado en el río Nilo para que alguien más lo criara y poderlo salvar. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ella dice que agarró al niño, lo besó, le dijo cuánto la amaba y lo dejó abandonado en el bosque. Pero, ¿verdad? Como dicen, o sea, a veces el destino, ¿verdad? O ya trae su plan divino de perfección la persona que sucedió. Que en una de esas, ¿verdad? El niño estaba en el bosque y Atenea, la diosa Atenea, con la diosa Hera, ¿verdad? Que era la que andaba queriendo hacerle daño a Hércules, pues andaban paseando por el bosque y encontraron al niño. Y al ver ese niño tan bello, tan hermoso, pues se admiraron de que hacía un bebé allí, ¿verdad? Solo y abandonado. Se dice que lo rescataron, pero en eso, ¿verdad? Sintió una atracción, había algo allí, ¿verdad? Con el niño. Sintió una atracción por el bebé y le nació como el sentimiento maternal, e inclusive se lo topó al pecho y dijo amamantarlo, ¿verdad? Y se dice que cuando el niño, con toda su fuerza y todo el poder que ella tenía, porque era un niño divino, le succionó la leche, ¿verdad? Porque ella se lo acercó y dijo amamantarlo, así como se ve en la lámina, en la tercera laminita, ¿verdad? Ella se lo alejó, lo empujó al niño, ¿verdad? Porque dijo, ¿y esto qué es, verdad? Y entonces ella fúrica se dio cuenta que era el niño ilegítimo de Zeus, ¿verdad? Pero hay algo bien curioso de esa historia que cuenta la mitología griega. Se dice de que cuando Hércules succionó a Hera, ¿verdad? El pecho, ella lo alejó y la leche que desparramó fue la creación de la Vía Láctea, así dice. Y de eso, así dice la mitología griega. Y de eso pues nació la Vía Láctea, ¿verdad? Y de ese evento tal cual, ¿verdad? Hay muchas representaciones, ¿verdad? Pintura, y creo que hay una escultura también, pero me llamó la atención mucho esta pintura, que es tal cual, así se llama, ¿verdad? El nacimiento de la Vía Láctea, que está en el Museo del Prado, ahí en Madrid. Y su autor es Peter Paul Rubens, dice, realizado en 1636. Claro, la Vía Láctea se le he puesto yo, ¿verdad? Pero ahí se ve cómo está tirando la leche ella, ¿verdad? Y aparece, esa es la historia, ¿verdad? Que aparece en la mitología, bueno, la leyenda. Entonces, cuando Hércules le succionó, ¿verdad? Por ese hecho que hizo Hércules, pues nació la Vía Láctea, ¿verdad? Así dice la mitología griega y así está representado en ese cuadro, ¿verdad? Bien curioso, la verdad que es primera vez que yo me entero de esto. Qué bonito. Y ahí está la pintura, ¿verdad? Con el favor de Dios, pues, ¿verdad? Si se permite, vamos a ir a ese museo. Hasta la sala 79. Bueno, ahora bien, ¿verdad? Ya cuando el niño fue regresado a su familia, ¿verdad? Porque obviamente se lo devolvieron a Hera con anfitrión, pues, un adivino predijo, ¿verdad? Que el niño de Almena y Zeus, ¿verdad? Liberaría al mundo de todos los monstruos que la gente estaba padeciendo, ¿verdad? Y alcanzaría un lugar en el Olimpo, al lado derecho de su padre. Pero para llegar a esa divinidad y estar con el padre, pues él tenía que pasar todos esos trabajos, ¿verdad? Que es lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Tienen preguntas hasta ahorita o estamos bien? Sí, ¿verdad? Bueno.
Y ahí está, ¿verdad? La representación de los trabajos que Hércules va a realizar, pero al final, ¿verdad? La gloria, la victoria es mía, como dicen, ¿verdad? Pero para llegar a esta victoria es mía y ya estar a la par del derecho del Padre, pues hay que hacer un largo trabajo, ¿verdad? Arduo y largo trabajo, que es lo que va a hacer Zeus. Perdón, lo que va a hacer Hércules. Ahora bien, hay una parte bien interesante que me quise sacarlo también, está aquí en el libro de Rubén, que dice, ¿quieres leer tú, Marcia? El primer párrafo, ¿lo logras ver ahí? Sí, ¿verdad? Locura de Hércules. Desde su nacimiento era juró destruir a Hércules, nacido de la infidelidad de su esposo. Aunque el héroe superó sus primeros desafíos, Hera nunca desistió. En su adultez, la diosa desató una furia incontrolable en su mente, llevándolo a un estado de locura extrema. Se dice que en su delirio, ¿verdad? Por la locura que era, le había impregnado, pues él asesinó a su esposa, a sus hijos y a otros sobrinos que tenía por ahí, ¿verdad? Y cuando él recuperó la cordura, ¿verdad? Él quedó devastado de ver aquella atrocidad que él había cometido, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice que él, ¿verdad? Con el arrepentimiento fue aconsejado por el oráculo de Delfos que para redimir todo eso que había hecho, ¿verdad? Tenía que pasar por 12 trabajos, realizar 12 tareas, ¿verdad? Como para redimir lo que él había hecho. ¿Sí? ¿Verdad? Pero ahí explica el profesor Rubén Cedeño que muchas veces esta locura nos puede pasar a nosotros, porque ahí sí, ¿verdad? Se ve que él abandonó su familia, bueno, todo lo que hizo, ¿verdad? Pero al traerlo a la enseñanza metafísica del diario vivir de cada uno de nosotros, se refiere a que muchas veces nosotros, para cuando ya nos creemos que estamos en un nivel avanzado de estudio o de ciertas prácticas que otros no realizan, nosotros empezamos a condenar a través de la metafísica que porque la otra persona no está haciendo lo que nosotros en teoría estamos realizando, pues que se va a ir al infierno, o que le va a pasar esto, o que le va a pasar lo otro. Y empezamos aquí a dividirnos y a utilizar la metafísica, o sea, nos volvemos locos, pues, ¿verdad? Y no se trata de eso. Muchas veces abandonamos a la familia, ¿verdad? Ya no atendemos al marido, dejamos de lado a la mujer y todavía tenemos tareas que realizar como de familia, pues, ¿verdad? No podemos decir, dejo de trabajar porque me voy a dedicar completamente a la metafísica, pero no hay una solvencia clara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? No, pero también se Ujú. refiere a que es como una locura que le da a las personas que empiezan a estudiar, pero en positivo. Digamos que están todas tus familias en una fiesta, pero vos tenés una actividad de metafísica. O sea, vos te vas a la actividad de metafísica. O sea, y aquellos ven como que los has abandonado, te has vuelto loco, ya no vas a tomar, ya no sé las cosas que hacías antes. Entonces, también a eso se refiere. Entonces, Sí, pero ajá, hay que ver o sea, que las dos cosas, ¿verdad? Las dos cosas. O sea, vos vas a medir ahí en algún punto que es más importante, si estar en una fiesta con todo esto, o simplemente ir a una actividad de la enseñanza que vas a beneficiarte vos, a tu familia y a otras personas, aunque lo vean como que vos ya cambiaste, o sea, ya te arruinaste o algo así, pero no es de esa manera. realmente a no caer también en lo que es el fanatismo, ¿verdad? Porque ya sería como en cualquier otra religión, cualquier otro con dogmas y creyendo de que todos los demás están mal porque no están aquí, ¿verdad? O sea, cada quien tiene su proceso también, ¿verdad? Pero bueno, ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Que se podrían sacar de esa parte de lo que es la locura de Hércules, ¿verdad? Pero pues ahí, ¿verdad? Lo que podamos identificar, pues, ¿verdad? O sea, trabajarlo en nuestra vida. Ahora bien, ¿verdad? Ya cuando él se le habían asignado los trabajos que iba a realizar, se dice que varios de los dioses, ¿verdad? Le regalaron ciertos como herramientas a Hércules, ¿verdad? Se dice que Hermes le entregó una espada, Apolo le entregó un arco y flechas, Efeso le entregó una coraza dorada, Ares le entregó un cinturón, Atenea le entregó una túnica y Poseidón le entregó unos caballos, ¿verdad? Pero se dice que él, ¿verdad? Salió corriendo al bosque y lo que hizo fue cortar un trozo de árbol para hacer su mazo o un garrote y dijo, esta es mi arma, ¿verdad? Con la que yo voy a realizar mis trabajos, ¿verdad? Hasta que yo no pueda utilizar todas las demás herramientas, pues no voy a poder, esto es lo que voy a utilizar, ¿verdad? Y muchas veces, pues así pasa, ¿verdad? Y ahí dice, ¿verdad? Que él gritó, este es mi propio presente, ¿verdad? Lo que él se estaba dando para realizar los trabajos, ¿verdad? Dice, nadie me lo dio, dice, puedo usar esto con poder. Oh dioses, observad mis hazañas supremas, dice. Y entonces, ¿verdad? Solo entonces el maestro que lo había mandado a realizar los trabajos le dijo, sal y ven a trabajar, ¿verdad? Eso lo dice el tibetano en uno de sus libros, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede, ¿verdad? Que nosotros
bueno, las herramientas que tenemos, ¿verdad? Y las que de verdad nos podemos, pues estas hay que utilizarlas, ¿verdad? Ya va a venir el momento en que podamos utilizar otras más, ¿verdad? Por ejemplo, a veces se da de que hay gente que quiere desarrollar habilidades psíquicas y no le corresponde, ¿verdad? Todo eso, y las quiere adquirir a como sea, ¿verdad? No, o sea, empieza por lo básico, pues, ¿verdad? Por mentalizarte positivo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Sí. Sin necesidad de estar... Lo que pasa es que todos esos regalos que le dieron, él no los sabía usar. No lo No sabía ni usar. para qué eran. Entonces no sabía qué iba a hacer con ellos. Y dijo, ¿yo qué hago con todo esto? O sea, era como un Mira, show. con una flecha, ¿qué vas a hacer si no Ajá, era como un show, pero dijo, pero este garrote sí sé cómo funciona. Ajá. Entonces así pasa, ¿verdad? Muchas veces pues queremos aprender de todo y que de todo eso usamos, ¿verdad? O sea, hay que ir utilizando pues lo que de verdad hemos aprendido. Bueno, ahora bien, ¿verdad? Ya con respecto a lo que es el tema en sí, ¿verdad? Ya dice la captura de las yeguas devoradoras de hombres, ¿verdad? Esto tiene que ver o está relacionado con lo que es el pensamiento positivo, ¿verdad? Y todo esto lo desarrolló bajo la influencia del signo de Aries, ¿verdad? O de la constelación de Aries. Bueno, Denis, ¿quieres leer, por favor? El primer trabajo del poderoso Hércules está relacionado con el dominio del cuerpo mental y el uso del principio de mentalismo. Las yeguas le pertenecían a Diómedes, quien las tenía atadas con cadenas y las alimentaba con la carne de sus huéspedes. Eran terribles, destrozaban todo, le daban mala vida a la gente y hacían sufrir mucho. Se recuerdan, ¿verdad? Que al principio hablamos de que Hércules iba a ser el libertador, ¿verdad? El liberador de la humanidad, que le iba a quitar ciertos monstruos, ¿verdad? Que les hacían daño. En este caso dice ahí, ¿verdad? Que había, Diomedes tenía yegua, ¿verdad? Que las alimentaba con carne de los hombres, ¿verdad? De sus huéspedes y todo eso, ¿verdad? Pero, ¿verdad? ¿Eso qué dice ahí? Está relacionado con el pensamiento positivo, dice. Entonces, ¿a qué le llama eso? ¿Qué tiene que ver las yeguas con el pensamiento positivo? ¿Qué se les ocurre? Como lo dice ahí, del cuerpo mental o del principio de mentalismo es básicamente la mente, eh, la que te domina en ese caso. Y de alimentarlas es con todo lo que vos pensás. La estás alimentando en ese caso. No, no iba, como lo menciona ahí, que era carne. O sea, es todo lo que le metes a la mente, con todo lo que la alimentas. O sea, positivo o negativo, pues, la estás alimentando. Pero lo que hace daño es lo negativo. negativo, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que transformar a positivo, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, dice. Bueno, Marce, si quieres me lees la primera, por favor. El primer trabajo del poderoso Hércules es lo que a todo principiante en metafísica se le indica en su primer día de actividad, que aprenda a controlar su mente mediante el principio de mentalismo. Diomedes es hijo de Marte, el dios de la guerra, y por eso los pensamientos negativos dan mucha lidia. Los pensamientos negativos de enfermedad, robo, crisis y criminalidad destruyen y devoran a los seres humanos como las yeguas devoradoras de hombres. Imagínense, dice, los pensamientos negativos, ¿verdad? Te devoran como las yeguas devoradoras de hombres. O sea, cuando la persona está enfocada en lo que son los robos, las crisis, que esto está caro, que no, o sea, que no le alcanza el dinero para tales cosas, la criminalidad y todo eso, destruyen, ¿verdad? Y lo que se nos enseña en la metafísica, ¿verdad? Y a lo que se le apuesta, y es lo primero que siempre hay que hacer énfasis, es el pensamiento positivo, ¿verdad? Llegar un momento que la actitud de nosotros se mueva a través de ser positivos en todo, pues independientemente de la situación que estemos pasando, ¿verdad? Aunque nosotros la califiquemos como negativa o inarmoniosa, pues entender que eso lo podemos cambiar, ¿verdad? Pero ¿a través de qué? ¿A través de qué la vamos a cambiar? Positivo, ¿verdad? Del pensamiento positivo, ¿verdad? Dice, o sea, esas yeguas devoradoras de hombres, ¿verdad? Representan lo que es el pensamiento desbocado, ¿verdad? Cuando dejamos que la mente se vaya y se venga con todo lo que hay afuera, ¿sí? O sea, nosotros le damos entrada a toda esa negatividad, ¿verdad? Porque allá puede andar cualquier cosa allá afuera, ¿verdad? Pero mientras nosotros no le demos entrada, ¿verdad? O muchas veces sale de acá adentro, ¿verdad? Alguna cosa negativa, pero tenemos que estar prestos, listos para cambiar ese pensamiento, ¿sí?
¿Y qué herramientas se les imagina, se les ocurre que podemos usar para estar atentos y cambiar todo eso? ¿O algún decreto o alguna una frase o algo? Cuando hay algo negativo, ¿cómo le decimos? Le quito poder. Le quito poder, ¿verdad? Cancelado, no lo acepto. Todo eso, ¿verdad? O sea, es bien básico. Uno dice, es que eso de los libros de Connie Méndez, lo primero que leí desde el principio. Pero si nos damos cuenta, no lo utilizamos. Muchas veces estamos hablando negativamente y no nos damos cuenta, ¿verdad? O alguien te tira un decreto que es negativo, no le quitas poder, ¿verdad? O te pones a reír. ¿Y qué estás haciendo con eso? Aceptándolo. Y no, tenemos que estar listos, ¿verdad? Como lo que subió Romeo, que dice, o sea, pon atención en las canciones que tarareas, que cantan, porque eso en algún momento se impregna en tu vida. Muchas veces andamos con una canción en la mente y no reparamos no reparamos lo que estamos repitiendo. Por ejemplo, ayer yo le digo, oyeron esa canción que pusieron, donde yo voy a clases de baile, entonces pusieron una canción que decía de fumar, de no sé qué, yo, ¿qué es eso? No la baile, yo no sé qué me va a pegar, así, pero, o sea, no reparamos, no nos damos cuenta de lo que andamos tarareando, de lo que estamos cantando, y mucho menos cuando alguien allá afuera dice algo y tú lo aceptas, ¿verdad? ¿Cómo lo aceptas? Al no quitarle poder, ¿verdad? Porque a veces o solo sentimos, lo estás aceptando igual, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que estamos llamados, ¿verdad? O sea, esas yeguas devoradoras de hombres, ¿verdad? Son los pensamientos negativos, dice. Y la mente se controla, oigan bien, con el pensamiento positivo, ¿verdad? Que ese es, digamos, el fin último, ¿verdad? Tener solo pensamientos positivos, ¿verdad? Que todo sea positivo, bueno, bello, puro, perfecto. Pero, ¿verdad? Con el decreto podemos quitarle poder, afirmar lo positivo, ¿verdad? Y negar lo que no está bien, lo negativo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decían, le quito poder, no lo acepto, cancelado, ¿verdad? Por ejemplo, en estas, ¿qué pueden decir ustedes a la falta de dinero? ¿Qué le van a decir? No lo acepto, ¿verdad? Ajá. Tiene que decir, no lo acepto y declarar lo contrario, ¿sí? O sea, si no hay dinero en esa bolsa, ¿qué podemos decir? Un decreto. Un decreto para contrarrestar esa parte. Es lo que decíamos, no lo acepto, yo soy la provisión divina. Ok, ¿verdad? Esa persona que está triste, ¿qué va a decir de mí? Eh, Te da con tristeza y te dice, mira, estoy deprimida, estoy triste. le diría que le quite poder a esa situación y que y si le doy un decreto, pues que piense o que ¿Qué cree que pudiera ser una persona que está cabizbaja? yo soy la alegría divina, o yo Okay. soy la felicidad de Dios. Okay. Marcela, con alguien que tiene alguna enfermedad, bueno, una apariencia, ¿qué le pudieras decir? Que piensen que manifiesta solo la salud perfecta de Dios. El decreto, ¿cómo le diría? Yo soy la salud perfecta. Ok, ¿verdad? Gracias, Y en Padre. un punto entender, ¿verdad? Que ciertas cuestiones de apariencias de enfermedad es el mal manejo de las emociones. Así de sencillo, ¿verdad? La mayoría de apariencias de enfermedad es el mal manejo de las emociones, sea de un órgano que está atrofiado, sea de las manos, de los pies, de la cabeza, de lo que sea, del pelo. Hay que identificar qué parte es la que no, estamos allí reteniendo, ¿verdad? Porque es el cúmulo de emociones negativas. Todas las enfermedades, básicamente, ¿verdad? Y ante un choque o un percance así, ¿qué pudieran decir? Ajá. No se le ocurre nada, solo lo ven y La pasan de llama largo. violeta. O invocar, ¿verdad? Los ángeles de la armonía, no sé qué es una religión. Pero miren, ya cuando ya está en situación, ¿verdad? Quitarle poder, cancelado, no lo acepto, pero hay que hacer los decretos en la mañana para salir protegido, para que nuestro día pues sea lo menos complicado en el día, ¿verdad? Encomendarnos a nuestro ángel de la guarda, todo eso es como alimentar nuestro pensamiento positivo. O sea, no sé si ustedes meditan en la mañana, se hacen una oración aunque sea de agradecimiento, porque en el momento que se agradece te cambia el chip y ya como que o sea, nos envolvemos en un aura de protección, pero si nos levantamos como animalitos que ni siquiera los buenos días damos, ¿creen ustedes? Desde que uno abre los ojos y que en vez, va, yo abro los ojos y me quedo un rato así en la cama, va, pensando, viendo, abro la ventana, hago una mañanita y doy Ah, gracias a ok. Dios.
Y ya si voy a salir, ya hago mi decreto, que me cuide el camino, que los ángeles me cuiden, comienzo y Ok, ¿verdad? empiezo el viaje. Y como ya vamos encomendados, ¿verdad? Ujú. Cualquier cosa que suceda, sabemos que hay protección, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces, digamos, se tardó el bus o se te pinchó una llanta. ¿Y qué decimos? Empezamos a despotricar, ¿verdad? En vez de dar gracias que de algo te está liberando tu angelito de la guarda, ¿verdad? Porque Pero lo que entonces, hacemos es pelear. en veces el bus, tal vez uno lo espera, no pasa, lo deja. Viene otro, también no para, lo deja, porque van bien ¿Y qué hace llenos. usted? Se pone a pelear, Yo digo, bueno, por algo será, ya va a venir otro solo. ¿verdad? ¿va? Así Esa es la hago yo. actitud, esa es la mente positiva Ya que luego, tenemos que cabalito, alimentar. viene otro bien vacío. Ok. Aquí que pasen 2, 3 Ajá. Pero esa por parte hay que ahí. entenderla. Si nosotros desde la mañana nos encomendamos, hacemos nuestros decretos, si meditan o no meditan su oración, pero entender que cualquier cosa que te suceda en el Ujú. camino y si has pedido protección, te están protegiendo, aunque aquello Sí. aparentemente sea negativo. Pero si empezamos a despotricar, botaste lo que hiciste en la mañana. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces es parte de alimentar el pensamiento positivo, ¿verdad? Y de quitarle poder a todo lo que esté negativo allá afuera, Sí. ¿verdad? Pero no dejarlo entrar. Y si sale de ti, pues estar pendiente de que no estás bien, ¿verdad? Porque a veces sale de nosotros cosas negativas para otras personas, ¿verdad? Y ahí no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Se comprende esto, ¿verdad? Las yeguas devoradores de hombres son todos esos pensamientos negativos que nos carcomen, la verdad, nos carcomen los órganos, pues también, ¿verdad? Porque aparte de eso, le impregnamos el sentimiento, porque el pensamiento nunca va solo, ¿verdad? Solito ahí, solo así, pero le impregnemos lo que es el sentimiento, la emoción, ya estuvo, ¿verdad? Que estamos ahí, ¿sí? Quizás hay que enfatizar en eso de que la mente como tal no la vas a poder silenciar, como dice la gente que medita, silencia la Es mente. imposible. Entonces la mente siempre va a estar pensando, ese es su trabajo. Va a depender de uno dejar que siga pensando negativamente, creando yeguas devoradoras de hombres, o hacer el cambio ya positivo. Pero la mente, o sea, en todo, desde que despertás hasta que, y si es posible hasta cuando estás durmiendo, también hay pensamientos negativos. Entonces, por eso se enfatiza y en los grupos, en los chats, se manda 2, 3, 4 decretos en un día, porque para poder, digamos, de alguna manera contrarrestar todo lo que la mente empieza a pensar y a pensar en negativo. Entonces, digamos que si de repente se manda un decreto, es una oportunidad de nosotros para impactar a la mente con solo el hecho de leerlo, de tomarnos el tiempo y hacerlo. Y ahí ya le estás cambiando, estás avanzando en ese camino, en ese primer trabajo, en el trabajo de Aries, ¿no? Ese es el Sí, primer trabajo. correcto. E inclusive, fíjate, digamos, si la persona está en ese momento que mandan los decretos positivos en el chat, está en alguna cuestión, a veces les llega como anillo al dedo, como uno dice, ¿verdad? Está en el momento justo, ¿verdad? Y si no, pues la persona lo lee y en ese momento por lo menos no está emitiendo nada negativo, ¿verdad? El momentito que se tome en leerlo, ¿verdad? Pero inclusive, fíjense, dice el maestro Saint Germain, tomen su tiempo al santificarse, dice, no dejen correr la mente. O sea, aprendan, dice, a controlar esos pensamientos negativos. O sea, Él nos pide que por favor practiquemos aquietar la mente, pero para aquietar la mente muchas veces también hay que aquietar el cuerpo físico, porque si no nos sentamos tranquilitos, a veces es imposible, ¿verdad?, controlar la mente. Pero ahí está, ¿verdad? El maestro Saint Germain nos dice, aprendan a aquietar la mente. Les pido, dice él, imagínense, nos está rogando que por favor. ¿Por qué? Porque sobre ellos saben, o sea, todo lo negativo que sale de cada uno de nosotros, ¿verdad? Toda esa fluvia, todo eso. ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Ben? No, ok. Está claro eso, ¿verdad? O sea, hay que alimentar los pensamientos positivos, para no solo de quitarle poder a las cosas, sino que alimentarlos, por ejemplo, lo que dice, leyendo los decretos, ¿verdad? Oyendo música agradable, académica, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Entender que a veces allá afuera, ¿verdad? Usted se ve en una costa, en un microbús, y el tipo de música, ya saben qué tipo de música es, ¿verdad? Perreo, reggaetón, banda. Y las letras, ¿verdad? O sea, cambiarle el chip, ¿verdad? Si usted va oyendo todo eso, o sea, puede concentrarse en su mente y, no sé, cantar una alabanza, ir haciendo decretos, se cierra la mente a lo que está afuera. Pruébenlo, de verdad se cierra la mente, pero es práctica, práctica, práctica. Si no, pues va a ser
complicado, ¿verdad? Pero ahí nos hacen el llamado, este es el primer trabajo, ¿verdad? Las yeguas devoradoras de hombres es cambiarle el chip a los pensamientos, que no corran como caballos desbocados, ¿verdad? O sea, que tengamos el control, ¿verdad? No es que no vamos a pensar, porque la mente para eso está hecha, un músculo que siempre va a estar pensando, ¿verdad? El cerebro y todo eso. Pero nosotros tenemos que alimentarla con cuestiones positivas, ¿verdad? Para que eso salga a nosotros, pues solo cosas de bendición y de bien. Sí, se comprende, ¿verdad? Bueno, y aquí dice, ¿verdad? Bueno, como los trabajos de Hércules, ¿verdad? Dijimos que aparte de que es un estudiante modelo espiritual, ¿verdad? Pero él cometió errores y en estos trabajos se hace énfasis en esos errores para que nosotros entendamos y en algún punto pues tomemos como guía pues lo que él hizo, ¿verdad? Y no hacerlo. Porque ahí dice, ¿verdad? Que él era el que había capturado las yeguas devoradores de hombres, ¿verdad? Que eran las de Diomedes. Las había capturado, pero él le asignó este trabajo de cuidarlas a un íntimo amigo que él tenía, ¿verdad? Que se llama Abderis. Abderis es la cosa, Abderis. Pero como él, Abderis, ok. Pero como él no tenía la práctica, no era tan fuerte como Hércules y no era su responsabilidad estar pendiente de los animales, ¿verdad? Se le escaparon, ¿verdad? Y volvieron a ser destrozos. Entonces, ¿qué le tocó a Hércules? Volverlas a atrapar, ¿verdad? O sea, hacer el trabajo doble, ¿verdad? Dos veces. Y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Que es lo que menciona el maestro Fungui también, ¿verdad? Cuando no hacemos las cosas con amor, con gozo, con alegría, ¿verdad? Se nos repite la tarea porque lo estamos haciendo a regañadientes, ¿verdad? Y no asignarle a otra persona lo que nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿verdad? Si te han dado una tarea que es para ti porque tú tienes la capacidad, no vas a llamar a otra persona y decirle, mira, hoy te cargo vos, porque vos no podés o tenés otra cosa que hacer. O sea, tenés que cumplir primero con lo que te has comprometido, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Entender hasta cierto punto que hay personas, o sea, la capacidad que tienen los demás y qué le puedes pedir y qué no, ¿verdad? Esa parte. Pero entender eso, ¿verdad? Si no haces bien tu trabajo o lo que te corresponde a ti, se lo das a otra persona, te va a tocar hacerlo y te va a tocar hacer el trabajo dos veces, ¿verdad? Entonces esa parte es bien importante, ¿verdad? Que no... Justamente ese es una de las cosas de Aries. O sea, todos los que están en Aries y todos los que están iniciando van a tener que hacer cosas dos veces. o sea, ese es el punto. O sea, hasta que hayas aprendido a controlar tus pensamientos y a no dejar que el trabajo, el yo inferior, porque te gane. Significa el yo inferior, y por eso tiene que morir. Okay. Muere, pero a costa de un gran dolor y a costa de un doble trabajo, un doble economía, doble esfuerzo. Y, o sea, ese es el punto. O sea, si vemos a alguien en Aries, vemos que son como es el primer trabajo, son bien inquietos, bien llevan la bandera, van primero, pero por ser alocados así, cometen ese error y tienen que volver a hacer el mismo trabajo dos veces. Dos veces. Y como dicen, ya la segunda vez, ¿verdad? Ya no es tan bonito, o sea, te cuesta más, ¿verdad? Tuvo que llorar por la pérdida de trabajo. Ajá. Ya con duelo. Y al final hizo el trabajo que tenía que hacer desde el inicio. O sea, pero... O sea, el llamado es que entendamos a la primera, ¿verdad? No esperar que otra vez te vuelvan a tocar la puerta y pues ya va a ser más difícil, ¿verdad? Sí. Aries aquí, Aries, no, ¿verdad? Pero bueno, en algún punto tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque es parte de todo lo que vamos a pasar nosotros. Haciendo dos veces el trabajo. Abril, marzo, abril, marzo, abril. Y ya Tauro es abril, marzo. Sí. Ajá. Ajá. ¿Se comprende esta parte, chicos? ¿Se entiende? ¿Se comprende? Vaya. O sea, es que miren, yo como cuando fui a Argentina había que aprender en pellejo ajeno antes de cometer un error y que ver que el otro equivoque y no equivocarse, no, o sea, no equivocarnos nosotros, pero cuesta tener esa habilidad, ¿verdad? De entender con el ejemplo ajeno, pues, para estar viendo que el otro mete la pata, no vas a ir tú y vas a meter la pata también, ¿verdad? Pero bueno, ahí, ¿verdad? Cada quien vamos en eso. Bueno, esto era lo que les tenía preparado, ¿verdad? Y aquí, pues, está, esto sí esperen, lo enseño. Es el signo de Aries, ¿verdad? Y ahí está, pues, esto sí lo dejé de la presentación anterior, que dice que la virtud cósmica es desarrollar la sabiduría, ¿verdad? El regente de la señora Aries está relacionado con la cruz cardinal y el elemento fuego, ¿verdad? Esto es como información, como resumen. No, pero
importante ir viendo todo eso. Sí, lo voy a Hay dejar tres- en cada Hay presentación. tres que Ujú. tienen que ver con el ¿Saben cuál es la cruz cardinal? cada quien. Que no es la que ocupa la brújula. En los planos cartesianos y todo eso, que tiene los 4 lados iguales. ¿Sí? Ujú. Está relacionada con los 4 puntos cardinales, como no, esa es. Seguro. Bueno, después voy a traer la foto después. Ajá. O sea, El eso micrófono. significa mucho porque es parte Ajá. es parte del trabajo. De Aries. Ujú. Y en este caso, el trabajo tiene que ver con el elemento fuego. Esa parte, sí. O Ujú. sea, porque el fuego es como puede ser devocado o puede ser tal cual. Como lo que vimos ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Fuego cual- destructor. Destructor o puede ser Aquí, como esta simplemente llamita, bien. dosificado para tostar una tortilla, para Ujú. tostar, para hacer una comida a fuego lento. Ujú. O sea, puede ser tan dosificado como puede ser tan Como decimos, ¿verdad? El fuego es destructor, pero también es creador, ¿verdad? creador. Entonces, esa parte. Ujú. Es que los que empiezan en la enseñanza metafísica, Ujú. todos serían. Todos estamos bajo esa influencia. Ah, ok. Entonces, ¿cuál es el punto? Empezar a desarrollar la sabiduría, Ujú. empezar a eliminar la personalidad. O sea, o muere la personalidad desde tu propio gusto, o muere de una forma Por decisión propia. y te va a volver a tocar ser otra vez la situación, porque, o sea, va a ser con dolor, con sufrimiento, con pérdida, con todo Ujú. eso. Eso es lo que tenemos que desarrollar en ese primer momento. La sabiduría. La sabiduría. Y si ya Hércules ya caminó, ya vio ese camino, ¿por qué vos tenés que equivocarte? Si O ya querer te- hacerlo si de ya te manera dio- diferente, ¿verdad? si ya te dio un Ujú. camino, y hay un camino trazado. Ujú. Entonces, eso es algo, o sea, es desbocarse y equivocarse. Sabemos que eso es dolor, Sí, correcto. dolor, sufrimiento, pérdida económica, pérdida de amigos, o sea, esas cosas. Ujú. Es bien difícil. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos con la actividad. ¿Tienen alguna acotación, Marce, Denis, Lupita? Estamos bien, ¿verdad? O sea, acuérdense, ¿verdad? Las yeguas devoradoras de hombre es convertir nuestro pensamiento en positivo, ¿verdad? Es lo primerito, pues, que se nos enseña en la metafísica, ¿verdad? Al comenzar. ¿Sí? ¿Tienes que algo? No, estamos bien. Bueno, ¿verdad? Hasta aquí llegamos con la transmisión, pues nos encontramos el otro sábado a la misma hora y por los mismos medios. Gracias, Padre.